sobre un pasaje del Evangelio que creo que es muy importante de que tengamos claro todos y que aparentemente los fariseos no tenían claro. Así que los invito para abrir su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, y vamos a leer, estudiar del verso 20 en adelante. Leo entonces. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Por qué los fariseos preguntaron esto? Preguntaron por lo menos había dos razones grandes por las que ellos hacen esta pregunta. Uno, hacía más o menos 2 años, Juan Bautista había estado predicando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Y igual, cuando el Señor Jesucristo comienza su predicación, también el Señor Jesucristo comienza a anunciar que el reino de los cielos ha llegado. Pero ocurre que han pasado 2 años después de que se inició esa predicación y anuncio del reino de los cielos, y entonces los fariseos preguntan, ¿no? ¿Y qué pasa? Ustedes han estado anunciando que el reino de los cielos ha llegado y no vemos aquí nada claro. En otras palabras, no olvidemos nosotros que los fariseos siempre andaban queriendo hacer quedar mal a Jesús. Y no eran sinceros, ¿verdad? Entonces, la idea de ellos ahí era hacerlo quedar mal y hacerlo aparecer como un profeta falso, ¿verdad? Están anunciando el reino de los cielos y aquí no pasa nada. Y entonces, claro, esa era una razón por la que ellos hacen esta pregunta. Pero había otra. ¿Y cuál era la otra? La otra razón era de que ellos, debido a el orgullo que tenían y a los intereses egoístas que tenían, ellos habían dejado de lado la parte de las profecías referida al Mesías sufriente, referidas al reino de la gracia. Y ellos simplemente tenían en su mente, cuando escuchaban la palabra, las palabras reino de Dios, simplemente tenían en su mente la idea del reino de la gloria. Y entonces ellos esperaban de que el reino de Dios fuese un reino igual que todos los demás reinos e imperios que habían venido gobernando ese territorio durante años. Entonces ellos esperaban un reino terrenal, un reino político. Esperaban un rey, un Mesías, de que expulsara a los romanos, que los venciera, que los sometiera y que reinara sobre todas las naciones, ¿no? Y que los judíos fueran precisamente la potencia mundial. Esa era la clase de reino que esperaban, ¿verdad? Entonces, y por esa razón es que Jesús les responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, con ese tipo de señales que ustedes esperan. No vendrá así, les digo. No es así, no es como ustedes se lo están esperando, ¿verdad? Y entonces dice el verso 21, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces aquí veamos algo. Y yo creo que es de mucha actualidad que nosotros entendamos la diferencia entre el reino de gracia y el reino de gloria.
¿Por qué razón? Porque ocurre que ahora hay muchos religiosos metidos en política que quieren hacer del reino de Dios un reino terrenal. Y eso incluye a las iglesias estas populares, ¿verdad? Y a una serie también de iglesias protestantes, ¿verdad? Especialmente en países como Estados Unidos. Entonces, es preciso que entendamos que el reino que vino a predicar a Jesús cuando Él estuvo acá, no fue el reino de gloria, fue el reino de gracia. ¿Estamos entendiendo? Y por eso Jesús es que le dice, no estén buscando cosas externas. Esto, le digo, se trata de ¿qué? Se trata del corazón, está entre ustedes. Y es interesante que la palabra esta, entre, la palabra original, significa también dentro de ustedes. Y claro, nosotros no debemos olvidar el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice que venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, claro, si no hemos aceptado el reino de la gracia, nosotros no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. No se puede. Y entonces es este reino el que ellos deberían haber aceptado, pero no lo querían. Ellos no querían que el Espíritu Santo gobernara sus vidas. Eran demasiado orgullosos, demasiado egoístas, como para aceptar la necesidad de gracia, arrepentirse, humillarse. Y entonces es interesante porque luego dice en el verso 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ustedes, igual que los fariseos, todavía no entienden bien lo que significa que yo esté aquí. Cuando lo entiendan, entonces van a desear que mi presencia aquí esté con ustedes, ¿verdad? Y dice en el verso 23, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Y hermanos, este verso es un verso súper importante. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, este verso es una profecía. ¿Y qué está profetizando? Está profetizando una falsa segunda venida de Cristo para establecer un reino aquí en la tierra. Entonces, y los invito para que vayamos a Mateo, el capítulo 24, los versos 23 al 27. En Mateo 24, los versos 23 al 27 dice así: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, ¿qué dice? No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, o sea, eso le está diciendo, se lo estoy advirtiendo. Ya os lo he dicho antes.
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no os salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice el verso 28, voy a leer el 28 también, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces, veamos un poquito, hermanos. Jesús les está diciendo, miren, no confundan el reino de la gracia, ese es el que ahora toca. El reino de gloria, ese está a falta, por supuesto. Han pasado casi 2000 años y lo seguimos esperando. Amén. Seguimos esperando, ¿verdad? Y entonces, pero Jesús advirtió de que antes, cuando estuviera a punto de manifestarse el reino de gloria, eso es la segunda venida, es lo que hace, inaugura el reino de gloria, ¿verdad? Entonces, cuando estuviera a punto de llegar, iba a haber esta falsificación de la segunda venida. Y Jesús nos advirtió, tengan cuidado, que no va a ser cualquier cosa. ¿Por qué? Noten ustedes lo que Jesús dijo. Dijo que sería esto: falsos profetas aparecerían, dice, y harían milagros, señales y prodigios. Eso es lo que dijo. En otras palabras, hermanos, en el mundo ahora existen montones de iglesias en donde han hecho a un lado la Biblia y simplemente lo que les hace creer que Dios está con ellos es que ocurren milagros. Para ellos es como la garantía. Hermanos, cuidado, la Biblia dice bien claro que los demonios tienen la capacidad para hacer señales y milagros, y que los falsos profetas en este tiempo harían ¿qué? Harían prodigios, harían milagros. Por lo tanto, no olvidemos pues la advertencia que hizo Jesús. Ahora, también existe la idea en algunos grupos religiosos de que Jesús ya vino y que vino en secreto y que está aquí desde hace 100 años. Pero ¿qué dice la Biblia? Dijo Jesús que cuando el reino de gloria llegara, sería como el relámpago que al fulgurar, estoy en Lucas de nuevo, Lucas 17:24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también el Hijo del Hombre en su día, es decir, en el día de su venida, es decir, cuando Él ya venga no como siervo, sino cuando venga como Rey de gloria. Entonces dice en el verso 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces notemos, no puede haber reino de gloria si primero no tiene lugar el reino de la gracia. Es solamente por gracia que nosotros tenemos esperanza de salvación. Es solamente por gracia que Jesucristo vino ¿a qué? Vino a padecer mucho. Vino a ser humillado por aquellos a los que había venido a salvar. Y solo por gracia. Entonces,
el que no reconozca esto, el que no esté dispuesto a aceptar esa gracia, no tendrá esperanza ninguna de participar en el reino de gloria. Y es interesante porque dice el verso 26, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28 dice, asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora veamos, hermanos, un poquito aquí. Bueno, más adelante, voy a ir más adelante porque debemos mirar o comentar esto, ¿no? Del verso 34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ahora, en este mundo trastornado, en esta sociedad confundida entre muchos religiosos, ha surgido una idea que le llaman el universalismo. ¿Y qué es lo que hay en esta idea? Lo que hay en esta idea es que como Dios es amor, entonces, simple y sencillamente, Dios se va a llevar a todos al cielo sin distinguir nada. Esa es la idea. Entonces dicen, no, como Dios es amor, todas las religiones son buenas, incluso las religiones paganas, ¿verdad? Porque hay un montón que creen que la sinceridad es todo. No, la sinceridad no es todo. Usted puede ser un sincero equivocado. El Señor dijo en San Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que no armoniza con la palabra de Dios es mentira, es falso. Entonces, pero en esta idea del universalismo dicen, no, todas las religiones buscan a Dios, ¿verdad? Todas las religiones son buenas, entonces no, Dios va a salvar a todos, y como Él va a salvar a todos sin distinción, entonces ya no hay que hacer proselitismo, ya no hay que tratar de evangelizar a nadie. Imagínense qué terrible. Pero aquí el Señor es bien claro. El Señor dijo que sería como en los días de Noé. Ahora yo le pregunto, ¿todos se salvaron en el tiempo de Noé? No. La inmensa mayoría, que aquí dice, el diluvio los destruyó, es decir, se perdieron. Entonces el Señor dice, y como fue en los días de Lot, ahora le pregunto, ¿todos se salvaron en Sodoma? No, la inmensa mayoría quedó reducida a ceniza, ¿verdad? Está clarito. Es necesaria la aceptación del reino de la gracia para que cuando el reino de la gloria venga para ser establecido, nosotros podamos tener parte en él. De lo contrario, ¿qué?
Seremos arrastrados por el, como dice, igual que los que fueron arrastrados por el diluvio, seremos quemados, como dice, lo que le pasó a todos en Sodoma y Gomorra. Y a mí me llama la atención, hermanos, que en medio de esto el Señor Jesús dijo algo. El verso 32 dijo: acordaos de la mujer de Lot. Y es interesante. Él dijo: acordaos de la mujer de Lot. Entonces pensemos un poquito en qué pasó con la mujer de Lot. Pregunto, ¿la familia de Lot era una familia pagana o era una familia cristiana? Era. Lo dijiste bien, se supone que era cristiana, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema? El problema era el estado, o sea, porque la mujer de Lot escuchó, vio a los ángeles, ¿sí o no? Sí. ¿Escuchó lo que los ángeles dijeron? Sí. ¿Los ángeles la sacaron de la ciudad? Sí. ¿Pero qué pasó? La mujer de Lot representa a los tibios. Representa a aquellos que supuestamente han salido de Sodoma, pero Sodoma no ha salido de ellos. Los tibios, aquellos que supuestamente han renunciado al mundo y han venido y han aceptado el reino de la gracia, supuestamente. ¿Pero qué? Pero adentro, en vez de tener el reino de gracia, tienen el reinado del mundo. ¿Y entonces qué? Ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Ese es el problema. Y el Señor nos dice: salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío. Eso quiere decir, renuncia al mundo. Renuncia a la falsedad de las filosofías, de las doctrinas, de las corrientes mundanas, culturales, etc. Renuncia a eso. Acepta el reino de la gracia. Acepta que Jesucristo reine en tu mente y en tu corazón. Y entonces estarás listo ¿para qué? Para recibir el reino de gloria. Estamos esperando el reino de gloria. Amén. Jesús viene pronto. Y claro, en el 37 dice: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él le dijo: donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de los que no serán arrebatados al cielo con Cristo, sino los que van a morir acá. Este verso para mí fue un misterio durante mucho tiempo, hasta que encontré en el Apocalipsis capítulo 19 y en el verso 21, en donde hay la descripción de la gran cena de Dios. Recuerden que en el capítulo 19 se describe la cena de la boda del Cordero, los que recibieron el reino de la gracia y ahora han accedido al reino de la gloria. Pero también el capítulo 19 de Apocalipsis habla ¿de qué? Habla de la gran cena de Dios. Es decir, aquellos que rechazaron la gracia y que por lo tanto quedaron excluidos del reino de la gloria. A esto se refiere este texto. Entonces, hermanos, la invitación esta noche es esa: que permitamos que Jesucristo, por la presencia de su Santo Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, reine.
que podamos decir nosotros con toda honestidad y de todo corazón: venga tu reino, y al reinar Él, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Que Dios nos bendiga.